Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anabel Rueda y estamos aquí para hablar un poquito de los principios metodológicos en los que se ha basado la editorial SM, sobre todo para dos cositas que habéis ido preguntando y una demanda tan grande que hay a nivel de los centros, sobre todo relacionada con la lectoescritura y con la atención a la diversidad. Estamos en un momento ahora un poco cumbre porque debemos decidir qué material vamos a trabajar a lo largo del curso que viene. Yo me paro mucho a pensar al respecto porque es un momento crítico en el que, dependiendo de lo que se vaya a trabajar y de los conceptos metodológicos que nosotros queramos impartir, tenemos que decantarnos sobre una editorial u otra. Entonces es muy importante pararse, darle el tiempo necesario para escoger el material adecuado según lo que queramos trabajar el próximo curso. Entonces sí es verdad que desde la editorial me han pedido que nos centremos principalmente en esas dos cositas y después al final de la webinar tendréis dudas y preguntas relacionadas al respecto. Pues hoy nos trae, para mí, uno de los requisitos más importantes a la hora de decidir un método. Uno de ellos es el tema de la lectoescritura. Bueno, hoy os presento el proyecto Revuela. El proyecto Revuela, como sabéis, está totalmente finalizado en los cursos impares según se nos pide desde la LOMLOE. Sería primero, tercero y quinto, que son los que se han hecho a lo largo de este curso, y ahora estamos de lleno haciendo los cursos pares segundo, cuarto y sexto. ¿Qué tiene de diferente este método con respecto a los demás? ¿Vale? Y eso es lo que sí quiero centrarme como maestra de pedagogía terapéutica, como mamá también de alumnado con necesidades educativas, y que me ha gustado siempre basarme, sobre todo en estos últimos años, en los principios DUAL, diseño universal de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, la sesión de hoy vamos a intentar dividirla en varios puntos, centrándonos principalmente en estos que aparecen aquí. Bueno, en un principio vamos a ver de dónde y en qué se basa nuestro método, de dónde partimos y hacia dónde queremos ir, y qué bases científicas respaldan esta metodología. Siempre digo que cada vez que vamos a trabajar con un niño es muy serio y no se trata simplemente de trabajar por trabajar o por imitación a otros maestros y maestras que estamos ahí todos los días al pie del cañón, sino que tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser conscientes y saber por qué estamos utilizando ese método, de dónde viene y si realmente tiene una base científica que lo sustente. Es muy importante saber que si yo voy a trabajar un método de lectoescritura, por qué voy a trabajarlo, en qué secuencia se basa y por qué quiero trabajarlo, sobre todo atendiendo a lo que acabamos de decir, ¿no? Respetando esos ritmos de aprendizaje de cada niño y niña de nuestra aula, y no un método general que nos pueda servir para todos por igual, sin tener en cuenta las necesidades que pueda presentar cada uno de nuestros nenes. Pues entonces, bueno, sí es verdad que este proyecto es muy completo, se atiende a la diversidad desde todos los ámbitos de la forma más amplia posible, lo veremos hoy paso por paso, ¿vale? Y es verdad que es un método muy completo para ofrecer esas ayudas necesarias desde el inicio de la situación de aprendizaje hasta el final de ella. Después lo veremos con más detenimiento. Otro punto que vamos a ver es el orden lógico que nos transmite personas como Franklin Susaníbar, como Gerardo Aguado aquí en España, que nos dicen que los fonemas no se tienen que enseñar a lo loco ni una forma arbitraria, hay que enseñarlo con un orden lógico y con un motivo lógico también. El tercer paso sería hablar un poco de la legislación, lo que tenemos de fondo, lo que nos ha venido con la nueva LOMLOE, y centrarnos principalmente en todo aquello que nos hace ver qué es lo importante en las primeras etapas, desde infantil a los inicios del primer ciclo, sobre todo relacionado con la lectoescritura. Y por último y cuarto punto, sin dejar y sin ser de los más importantes, porque para mí es de los más importantes del método, es atención a la diversidad, ¿no? El hecho de decir dónde nos hemos basado, en qué nos hemos basado y cómo es nuestro material, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar poco a poco desgranando
y entendiendo en qué consiste nuestro método, del que podéis hacer uso y podéis preguntar a cualquier asesor de zona sin ningún problema, ¿vale? Deciros que está disponible el método de primero, tercero y quinto. En septiembre tendréis disponible también segundo, cuarto y sexto. Está todo programado para que lo tengáis a fecha, ¿vale? Y es muy importante también ver cómo vamos a utilizar ese método. Bien, este que os acabo de enseñar, si os fijáis, es un método muy manipulativo, muy con los canutillos que yo lo pedí desde el primer momento cuando hicimos el material. Bien, pues el proyecto Revuela en la escritura dentro del primer ciclo, por ejemplo, os voy a enseñar el de primaria, ¿vale? El de primero de primaria, que es el que tengo aquí, ¿vale? Consta en un principio, en lengua, por ejemplo, en lengua castellana, son dos. Este que sería el libro, ¿vale? El libro al uso. Y después tenemos este cuadernillo que es de lectoescritura, ¿vale? Con una conciencia del trabajo de la lectoescritura un poco diferente. Bien, pues lo bueno de esto es lo que os digo. Lo podemos abrir, podemos hacer uso, doblar, sin que se doble el lateral de aquí del lado del libro, ¿vale? Que muchos nos lo habéis pedido y yo como maestra también lo pido porque se aprecia mucho y se agradece que los niños puedan manipular el libro sin que tengan que doblarlo, ¿vale? Pues esto es uno de los requisitos que partimos. Segundo, ¿en qué enfoque? Vamos a ir paso por paso delimitando lo que acabamos de hablar. Bueno, pues vamos a partir desde un enfoque neurocientífico, ¿vale? Es muy importante saber los últimos estudios, qué es lo que nos dicen sobre el aprendizaje de la lectoescritura. Bien, pues en un principio basándonos y además os voy a poner fechas, autores que podáis visualizar y que podáis consultar. Yo siempre, siempre, siempre recomiendo, si queréis ampliar un poco de información, este libro que tenemos aquí, El cerebro lector de Stanislas Dehaene, ¿vale? Que nos habla precisamente paso por paso de cuál es el proceso que hace el niño y la niña para el aprendizaje y para aprender la lectoescritura, ¿no? Para el desarrollo de la lectoescritura. Pues bien, autores como este y como Franklin Susaníbar y como otros que tenemos, Julián Palazón aquí en España y Gerardo Aguado, nos dicen que, bueno, pues que nuestro cerebro está formado por distintas partes, como ya sabemos, ¿no? Tenemos diferentes lóbulos, cada uno con sus nombres, que lo veremos a continuación. Y resulta que cada una de esas funciones nos venían delimitadas, antiguamente nos decían que venían delimitadas, en cada zona tenía una función, ¿no? Los últimos estudios nos dicen que no. Es más, si queremos profundizar y queremos saber un poquito de cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? Lo primero que nos dicen autores de esta talla es que nuestro cerebro no es el que está preparado desde los inicios, desde nuestros ancestros, no está preparado para la lectoescritura. Nuestro cerebro está preparado para la parte oral, que es la que precisamente ahondamos siempre en la etapa de educación infantil y que después veremos también cuando hablemos de la legislación. Entonces, basándonos en un enfoque científico y en evidencia científica, podemos decir que hemos optado o hemos cogido una parcela de nuestro cerebro que estaba destinada al aprendizaje más oral o visual, la hemos destinado a lo que es el proceso lectoescritor. Si os fijáis, una palabra no es más que la consecución de unos grafemas, ¿vale? De unos dibujos, de una representación gráfica de una letra, ¿vale? Que normalmente cuando ya tenemos cierta habilidad de conversión grafema-fonema, constituimos lo que es la palabra, ¿no? Esa conciencia de palabra, esa conciencia léxica. Bien, ¿qué nos viene a decir con eso? Pues que pues en un principio los niños en edades tempranas no están preparados para el proceso lectoescritor, para pedirle primero a nivel de coordinación óculo-manual, no se les puede pedir desde etapas muy tempranas, de 3 a 5 años, no se les puede pedir que estén desarrollando esa grafomotricidad de una forma correcta, ¿vale? Estamos en una etapa equivocada. También nos dice que esa asociación grafema-fonema requiere de una cierta madurez cognitiva. No nos podemos saltar esos saltos. Yo siempre hago alusión a autores de la talla de Piaget, ¿vale? Y otros de la misma línea que nos hablan del desarrollo evolutivo. Nos comentan siempre que en cada una de las etapas hay unos estadios y hay un desarrollo de cada una de nuestras habilidades, ¿no?
Pues la etapa precisamente de 3 a 6 años, que es la etapa que nos toca y que iniciamos dentro de la escuela ordinaria, en esa etapa se tiene que desarrollar, según Piaget, esos estadios o esos periodos sensoriomotores, sensorio de sensación, de percibir, ¿vale? Y motor de movimiento, de experimentación. Entonces no nos tenemos que quedar solo y exclusivamente en la enseñanza de lo que es la lectoescritura, porque en esas etapas hay hitos más importantes que lo que es la propia lectoescritura, ¿vale? Y lo veremos a continuación. Bueno, pues digamos que autores de la talla de las que hemos dicho nos dicen que para poder conocer acerca del proceso lectoescritor debemos antes pararnos a comprender el proceso que realiza nuestro cerebro. Por eso os hablaba siempre de que cuando queremos utilizar una metodología hay que ser consciente de por qué la estamos utilizando. Y para eso no hay nada mejor que conocer cómo funciona nuestro cerebro. Bien. Dice, hablaremos entonces de modelos basados en la evidencia científica. No estamos hablando aquí de algo que se me antoja a mí como maestra de pedagogía terapéutica o como asesora de atención a la diversidad de la editorial SM. Estamos hablando de conceptos y una evidencia con base, sustentada en base, ¿vale? Base científica. Bueno, pues continuamos con la presentación. Bien, dice, ¿cómo aprendemos? Y aquí hablamos del autor que os acabo de citar. Pues dice, bueno, pues leer no es una actividad natural para el niño. La escritura es una invención reciente, que veremos ahora de cuándo data, ¿vale? En la historia de la humanidad. Es demasiado nueva, ¿vale? Es muy actual. Y sin embargo, nuestro cerebro está constituido desde hace miles de años, ¿vale? Os dejo ahí la reseña de Dehaene de 2019. He intentado que sea de lo más actualizada posible. Bien. Digamos que nuestro cerebro todavía no está preparado para ese proceso tan importante, decisivo en nuestro aprendizaje. Entonces hay que darle los momentos oportunos, igual que se lo damos a nivel motriz a los bebés y a los niños. Es decir, yo no le pido a un niño que salga a correr antes de empezar a andar, antes de gatear, antes de tener sus apoyos laterales, etc. Esto es una evolución, tenemos que ir poco a poco subiendo escalones y es muy importante darle el momento adecuado de ese aprendizaje. ¿Por qué? Y en eso también se sustenta este método. Porque si intentamos saltar los escalones de dos en dos, sin pararnos a realmente poner las bases de nuestro aprendizaje, en muchas ocasiones lo que tendemos es, en un primer lugar, a crear en el niño la creencia de que no puede hacerlo o no sabe hacerlo. Ya sabéis en esas edades lo importante que es el autoconcepto y la autoestima. Y también es ese punto de llegar a primero de primaria y creer que tú no sabes leer y escribir cuando todavía en esas etapas no es lo natural ni es lo lógico que se haya adquirido. Bien, entonces me diréis, Anabel, entonces en las etapas infantiles, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede trabajar? Pues lo veremos, ¿vale? Porque tenemos ahí un trabajo muy importante que están desarrollando compañeras de la Universidad de Granada y otras compañeras como Belinda Aro. Está también por ahí Charo Rueda, ¿vale? No es familia, pero también una autora muy importante con varios libros publicados y con estudios al respecto que nos dicen que en las primeras etapas lo importante es trabajar la conciencia fonológica, ¿vale? Pues ese es uno de los puntos vitales del método de Revuela. La lectoescritura va a partir siempre del trabajo de esa conciencia fonológica, ¿vale? Como sabéis, y pasamos presentación, hay diferentes métodos, ¿vale? Hasta día de hoy tenemos métodos típicos, el analítico, el sintético, el global. Yo aprendí, recuerdo, hace ya muchísimos años con el método mixto, con el método Palau, métodos fonéticos, métodos alfabéticos. Hay gustos para todos, el constructivismo también, que es más actual, ¿vale? Entonces sí es verdad que según los últimos estudios que estamos hablando de estos autores, sí sabemos, comprobado a ciencia cierta, cuál es el método más adecuado para que estos niños aprendan, ¿bien? Y es el que vamos a trabajar en SM, en el proyecto Revuela. Bueno, pues como veis, la lectoescritura es un proyecto prácticamente reciente, data, fijaros, de 3.500 años, ¿vale? Si lo referenciamos sobre todo a los primeros alfabetos que aparecieron, ¿vale? Por supuesto, nuestro cerebro entonces todavía no está programado y requiere de una enseñanza, como digo, siempre sistematizada, instruida, específica.
La lectoescritura no es una cosa que yo empiece y que tenga que dejar y que al cabo de los 3 meses retome, no. La enseñanza de la lectoescritura tiene que ser un proceso sistemático, continuado, que se desarrolla a lo largo de todos los días y de todos los cursos. Si es verdad que en etapas tempranas lo haremos de una forma más lúdica, más manipulativa, más divertida. Haremos lo que se denomina esa aproximación al aspecto oral, no tanto a lo que es la enseñanza de la lectoescritura. ¿Bien? Después dice, nuestro lenguaje oral, sin embargo, sí, tiene data de 100.000 años y se aprende de manera social e interactiva. Fijaros, os pongo ahí Cuetos Vega, Fernando, Cuetos, 2018. ¿Bien? También un estudio muy actualizado de lo que son las bases neurológicas y las implicaciones clínicas que hay al respecto. Bien, y ahora pues llegamos de lo que estamos hablando, ¿no? Pues es importante saber cómo funcionamos, saber por qué lo hacemos y saber a dónde llegamos y qué aspectos son los que vamos a trabajar. Bueno, pues conociendo un poquito, no vamos a meternos mucho porque necesitamos una webinar muchísimo más larga, ¿vale? Y tenemos un ratito cómodo para estar entre nosotros, pues bueno, conociendo el cerebro así por encima, lo vamos a dividir en diferentes lóbulos, ¿vale? Os lo he dividido en colores para que tengáis muy presente a nivel visual, ¿vale? Que es muy importante también y en el método también se va a trabajar así. A nivel visual, ¿cuáles son las partes más importantes de nuestro cerebro? Y se diferencian muy bien, porque cada uno tiene una función. Digamos que este dibujo que tenemos aquí es la concepción antigua de lo que era el proyecto o el proceso que realiza mi cerebro en el proceso lectoescritor, ¿no? Cuando quiero escribir una palabra, ¿cuál es el recorrido que hace mi cerebro esa palabra? Pues si nos vamos a un método antiguo, tenemos evidenciadas dos zonas muy claves, que son el área de Wernicke y el área de Broca, ambas con una función muy concreta. El área de Wernicke es el área de la comprensión del lenguaje, es decir, yo estoy hablando, estoy recibiendo unas ondas sonoras con un mensaje, ¿vale? Ese mensaje va a pasar por el oído, por el canal auditivo, va a llegar a mi cerebro y supuestamente con esta concesión, esta visión de lo que era ese desarrollo, iría directamente al punto que viene aquí rojo, ¿vale? Que es el área de Wernicke. Entonces ahí mi cerebro lo que hace es descomprimir, desglosar ese mensaje, ¿de acuerdo? Cuando yo comprendo realmente lo que me están diciendo, la orden que me están dando, el mensaje que me está llegando a través de mi oído, directamente navega a lo que es el área de Broca. El área de Broca es la destinada principalmente a expresar aquello que yo quiera decir, a esa respuesta o esa pregunta o a algo que me hayan dicho. Bien, entonces digamos que en este modelo antiguo de lo que es el proceso lectoescritor están muy delimitadas las zonas. Tendríamos un lóbulo frontal, ¿vale? Ubicándolo aquí, el lóbulo frontal, para que conozcáis un poquito más y os adentréis, es el encargado principalmente de la función ejecutiva, ¿vale? El eterno olvidado en nuestro centro, en nuestros coles día a día y que para mí es uno de los requisitos más importantes para el aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque el lóbulo frontal está destinado a todo lo que es función ejecutiva. ¿Qué es la función ejecutiva? Pues aquella que me sirve para prestar atención, para tener mejor memoria de trabajo, para secuenciar una tarea, para saber qué me están pidiendo que tengo que hacer. ¿Vale? ¿Qué es lo que me da ese lóbulo frontal? Pues me da la autonomía para hacer ciertas actividades, porque cuanto mejor tenga yo la labor de la función ejecutiva, más autónoma soy en la vida diaria, más me puedo mover en la vida diaria. Y si nos estamos moviendo en una ley que valora y evalúa las competencias, digamos que este factor del lóbulo frontal lo estamos olvidando y que sin embargo, a través del proyecto Revuela, está muy presente. ¿Presente en qué sitio, en qué lugar? Pues fijaros, mira, os lo voy a enseñar, después lo veremos también en la presentación para que tengáis una idea. Primero, cada vez que vamos a hacer cualquier actividad de las que aparecen en
en nuestro cuadernillo, por ejemplo, en nuestro libro, si os fijáis en cada una de las actividades, y así con primicia, tenemos en este lado siempre un pictograma de qué es lo que tenemos que hacer, para que nos quede claro en esta instrucción que viene aquí arriba, en la actividad, qué es lo que me están pidiendo. Por ejemplo, esta actividad en concreto me dice, di los nombres y rodea si terminan en A. Entonces, ¿cuál es la actividad que tengo yo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Exactamente, rodear, ¿vale? Pues en cada una de las actividades aparecerá de forma iconográfica o pictórica, como queráis decirle, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso es función ejecutiva. Estamos aclarando qué es lo que hay que hacer en cada actividad. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que nos dice el diseño universal de aprendizaje es que cuando yo planteo actividades, le tiene que llegar esa actividad a todos los niños que están en nuestras aulas y debemos atender a la neurodiversidad. Entonces, si yo planteo una actividad, planteo un examen o planteo cualquier cosa, y mi niño no está entendiendo o mi niña lo que yo le estoy pidiendo en esa actividad, pues tenemos un serio problema, ¿vale? De esta forma, es una forma de que yo quedarme tranquila de que el niño está entendiendo lo que realmente se le pide en cada una de esas actividades, ¿vale? Pues entonces ese apartado del lóbulo frontal ya lo tenemos un poquito dentro de lo que es el método de Revuela, ¿bien? Después tenemos otros lóbulos, que es el lóbulo temporal, el parietal, el lóbulo occipital, ¿vale? Y después, bueno, pues en esta zona de aquí ya sabéis que tenemos el hipocampo, el tálamo, todo lo que es más relacionado con las emociones, ¿no? En lo que se llamaba antiguamente el cerebro reptiliano, ¿no? Bueno, bien, pues ya tenemos un poco ubicado en cada una de nuestras zonas del cerebro qué función se ejerce. Fijaros que el área de Wernicke se ubica entre el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, está ahí un poco en el surco parieto-occipital, ¿bien? Y después tenemos el área de Broca que está situada en ese surco lateral casi en el lóbulo frontal, ¿de acuerdo? Nos quedamos con esta imagen porque es muy importante para la explicación siguiente. Como hemos dicho, el área de Broca está ubicada en ese lóbulo frontal, en el hemisferio izquierdo, ¿bien? Y es la encargada de producir el lenguaje, de esa expresión, ¿vale? La encargada también de lo que es el ordenamiento de los fonemas en palabras y de la unión para formar frases y oraciones, ¿bien? Encargada para definir algo de la expresión. Por otro lado, tenemos el área de Wernicke. El área de Wernicke está ubicada en el lóbulo frontal, en el hemisferio izquierdo también, y es la encargada de comprender todo aquello que oímos, como hemos explicado, ¿no? Es la encargada de recibir esos sonidos, esas ondas acústicas y desmembrar, desmenuzar para entender qué me están diciendo, ¿bien? Es la involucrada, y muy importante esto, en el procesamiento de los sonidos que vamos escuchando. Y también está relacionada o relaciona estos sonidos del habla con el lenguaje, ¿vale? Que ya conocemos. Digamos que hay una relación directa entre significado y significante, que no es más que la palabra que yo tengo y la imagen mental que yo tengo de esa palabra. Por ejemplo, si yo digo mesa, la palabra mesa, yo hago una asociación directa en mi cabeza con una imagen de una mesa. ¿De acuerdo? Esto es significante, significado. Bueno, pues ya tenemos delimitado según el modelo antiguo. Eso es lo que nos decía el modelo antiguo. Pero eso es cierto. Bueno, pues ahora lo vamos a refutar, vamos a intentar decir si es verdad o no es verdad. Bueno, pues el modelo antiguo nos decía esto, que es el modelo que aparece aquí en la izquierda. Nos dice que había un modelo de localización funcional, con esas áreas que acabamos de decir muy marcadas, esa área de Wernicke y esa área de Broca. ¿Bien? Pero nos dice, oye, ¿los últimos estudios nos indican lo mismo? Pues no, fijaros, os dejo aquí el último estudio de Maestú en 2015 sobre la conectividad funcional y anatómica del cerebro y es muy importante saberlo porque, como podéis ver, el cerebro no tiene una forma lineal de aprendizaje, es decir, no entra y hace siempre el mismo circuito y en la misma red, ¿vale? El cerebro, como sabemos, funciona por conexiones interneuronales. Las neuronas están haciendo constantemente conexiones a través de sinapsis, ¿vale? De las dendritas y están conectándose unas con otras. ¿Bien? ¿Qué nos dice el modelo actual, que conocido como modelo de red o modelo de circuitos? Que
sí es verdad que hay ciertas zonas que son las más importantes en el desarrollo de la lectoescritura y del propio lenguaje, que son las dos que hemos dicho, pero no es verdad que sea una forma lineal, no es un circuito lineal de un solo recorrido, como podemos observar, es un circuito que va y viene, donde hay unos máximos, unos puntos de mayores descargas que se llaman hubs, que son los que vienen en color rojo, ¿vale? Unos puntos de máximo, ¿vale? Donde concurren esa máxima conexión entre una dendrita y otra, o ese número mayor de sinapsis, ¿cierto? Pero eso no significa que el resto del cerebro no esté conectado en ese proceso, ¿de acuerdo? Entonces, quedándonos con este modelo actual, también como nos dice Fernando Maestú, nada está en ningún sitio. Realmente el proceso y cómo navega esa palabra desde que entra por nuestro oído hasta que sale por la expresión del mensaje a través del niño, la niña o el adulto, es un proceso que abarca todo nuestro cerebro, no se queda solo en un lugar, ¿de acuerdo? ¿Y por qué estamos aprendiendo todo esto? ¿Por qué es importante saber esa conectividad? ¿Por qué es importante saber qué áreas son las que yo tengo que estimular? Pues por eso, porque como maestros estamos obligados a saber cómo funciona nuestro cerebro para dar una respuesta adecuada, para saber qué es lo que está ocurriendo y para saber en todo momento cómo está aprendiendo mi niño o mi niña o mis niños en general. ¿Vale? Es muy importante saberlo. ¿Qué nos dice ese modelo antiguo, como acabamos de ver? Y que es muy importante. Bueno, pues ¿cómo sería ese circuito lineal antiguo? Partíamos de esa área primaria, ¿no? Esa área visual, esa área tan importante que habíamos dicho que habíamos destinado en un principio, el área visual para la lectoescritura, ¿vale? Porque no estábamos preparados, entonces hemos destinado esta zona, la zona número 1, la hemos destinado para descifrar la parte visual y la hemos destinado a la lectoescritura, ¿vale? Esa transcripción grafema-fonema. Bueno, pues en este diseño lineal partimos primero en ese número 1 de la palabra escrita, ¿vale? O la palabra oída. Se procesa en el área visual del lóbulo occipital. Bien, desde allí navega el giro angular, que sería el número 2. Desde ahí, entonces se activa el área de Wernicke, que es la que hemos hablado antes, el área de la comprensión. Ahí es donde yo tengo una representación mental de lo que es la palabra, ¿de acuerdo? Que después veremos cómo se llama en el modelo actual. De ahí navega a el área de Broca, que es el número 4, donde se recuperan esos patrones de articulación importantes. Por eso ahí interfiere también, digamos, que parte de la zona del lóbulo frontal de la parte de arriba, que es la parte motórica, ¿vale? Entonces recurro al área de Broca para los patrones de articulación y finalmente se conecta con la corteza motora que acabamos de comentar para poder emitir cada uno de esos fonemas, de esas palabras, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice el modelo actual, ese modelo que hemos dicho de redes? Pues en el modelo actual se habla de que nos entra la información de la misma forma que hemos dicho, hay una entrada visual que hemos destinado precisamente a esa conversión grafema-fonema, pero automáticamente navega a la caja de las letras o el buzón de las letras, que no son más que el compendio o el conjunto de todas las palabras que yo he aprendido a lo largo de mi experiencia. Si tengo 3 añitos, pues a lo largo de esos 3 añitos yo he ido aprendiendo ciertas palabras y las tengo ahí almacenadas. Sería la suma de mi léxico, ¿vale? Todas las palabras que yo tengo están ahí localizadas. Recurro a esa caja de letras. Hago una búsqueda simultánea. Si yo digo mesa, busco en mi caja de letras cuál es la imagen que yo tengo de mesa, ¿de acuerdo? Una vez de ahí, de esa entrada visual de la palabra escrita, que se procesa precisamente en este área, se comunica a la caja de letras y va a la zona temporooccipital izquierda. Desde aquí se distribuye por numerosas zonas a todo lo que es el hemisferio izquierdo, ¿vale? Estamos provocando constantemente esa codificación de codificación, codificación de codificación, ¿vale? Hay patrones, como dice aquí, en los que el sonido se va codificando para la articulación y después se va decodificando, ¿vale? Hasta que llegamos a una parte de acceso al significado. Pero como podéis ver, las flechas nos indican que vamos
no solo en una dirección. Las líneas van y vienen, las flechas van y vienen, y eso significa que el proceso está a lo largo y alrededor de todo nuestro cerebro. ¿Y por qué quiero saber esto? Que es lo que os comentaba antes. Aquí lo veis muy clarito con este dibujo, con los colores. Pues porque así yo voy a saber qué proceso está realizando mi niño en la lectoescritura. En qué zona está precisamente, si es capaz de hacer comprensión de lo que está haciendo o si no es capaz de hacerlo y si es capaz de expresarlo o no expresarlo. Como sabéis, de esta forma podemos delimitar si existe alguna dificultad, si hay niños con trastorno del desarrollo del lenguaje que nos puedan decir pues si hay dificultades, en qué zona está esa dificultad o en qué punto está a nivel de comprensión, a nivel de expresión, ¿de acuerdo? O en ambas, ¿bien? Y no solo eso, porque si sabemos todo eso también, el proceso que yo realizo de conversión grafema-fonema, vamos también a disminuir el número de niños con dificultades de aprendizaje, tipo dislexia. Por eso es tan importante también que en edades tempranas no se haga ese sometimiento tan brusco y tan rápido con niños tan pequeños. Es importante darle el momento adecuado y es importante esperar al primer ciclo para que ese acercamiento sea el adecuado. Si os fijáis, yo siempre pongo de ejemplo países como Finlandia, Suiza, en el que el niño y la niña entra en el aspecto lectoescritor a edades de 6-7 años. No hay prisa por hacerlo rápido y no hay prisa por hacerlo antes. Es muy importante que quede claro en cualquier metodología que utilicéis que la etapa de infantil tiene que ser un acercamiento directo a la conciencia fonológica, no a la lectoescritura, porque incluso nuestra mano a nivel articulatorio, a nivel físico, no está preparada como tal. Bien, podemos hacer ejercicios de manipulativos, de ensaltado y de 30 millones de cosas sensoriales antes que someterlo a ese estímulo y a ese trabajo, ¿no?, sistemático del que hemos hablado antes. Bueno, pues hasta ahí está la parte de neurociencia. Os he dejado muy cortito porque, a ver, es un aspecto muy importante que hay que profundizar, pero que tenemos un tiempo concreto que es bueno delimitar. Bien, pues ahora sí es verdad que nos ponemos de lleno a saber por qué y cómo funciona nuestro método, ¿no? Pues, como hemos dicho, nuestro aprendizaje lectoescritor es muy jerárquico, es muy complejo, ¿bien? Y tenemos que estar constantemente tirando de ruta visual, de ruta auditiva, ruta motórica. Las distintas áreas que someten en nuestro cerebro supuestamente están preparadas para eso. Entonces, bueno, es muy importante que hagamos esos pasos de forma paulatina, ¿bien? ¿Qué fases vamos a seguir en el método? Pues si os fijáis, ¿cómo aprendemos a leer? Pues en ese área que hemos dicho que es tan importante, ubicada para esa parte visual, pues tenemos un periodo de imágenes en el que los niños lo que hacen es fotografiar esas pequeñas palabras, ¿no? Hay una segunda fase que se llama etapa fonológica, donde el niño lo que hace es aprender a decodificar, de eso que hemos estado hablando cuando hemos hablado del cerebro, ¿no? Está constantemente decodificando los grafemas y convirtiéndolos en fonema. El grafema es el símbolo y el fonema es el sonido de ese símbolo. Es decir, cuando hablamos del método que estamos utilizando en SM, en el proyecto Revuela, no estamos hablando de enseñarle a los niños la M con la A, ma, la P con la A, pa. No, estamos hablando de un método evidencialmente fonético. ¿Bien? Entonces, cuando yo hablo de fonética, hago alusión al sonido. Entonces, nosotros vamos a enseñar a, p, a. Y eso, cuando yo lo junto, hago ma, pa. ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Pues porque los últimos estudios nos dicen que si enseñamos con el nombre de lo que es la letra A en vez del sonido, aparecen muchas dificultades en muchos niños y no porque nosotros lo queramos o no porque el niño lo quiera.
y porque el pobre no ha decidido en ningún momento qué metodología es la que se va a utilizar en su cole. Por eso os digo que es muy importante pararse a decidir y a definir cuál es el método que vamos a seguir antes de comenzar el curso, ¿no? Si yo someto al niño al estímulo de la M con la A ma, el niño puede cometer el fallo de escribir M o la P. En vez de escribir la P sola, puede ponerte la P con la E. Claro, yo le estoy enseñando la P con la A, P, A. Puede pasar ese tipo de dificultades y puede pasar ese tipo de errores. Es más, puede pasar no, se da. Y los estudios nos dicen que se está dando y que esas dificultades se erradican quitando el nombre de esa letra y dando el sonido, ¿vale? Entonces, esto es un método constatado también por parte de la editorial y que se va a integrar dentro del proyecto Revuela. Bien, y por último, en la tercera fase, es la parte más ortográfica, que entonces vamos a ir reconociendo cada una de las palabras correctamente escritas, si están correctamente dentro de la ortografía arbitraria, aunque parezcan errores, pues poco a poco mi cerebro se va a ir acostumbrando a esa imagen de, por ejemplo, escribe se escribe con B, baño se escribe con B, y hay otras palabras, por ejemplo, ventana se escribe con V, pero de forma visual, ¿de acuerdo? Bien, pues esas son las fases que vamos a trabajar y acudiendo siempre a las distintas rutas que nos ofrecen estos estudiosos, estos encargados de decir, hemos constatado científicamente que esto tiene que ser de esta forma, ¿no? Cuando aprendemos a leer lo hacemos normalmente por dos rutas. Se dice que se hablan de dos rutas que son las más significativas y las más conocidas, ¿bien? Cuando aprendemos al principio lo hacemos de una forma subléxica. Lo que hacemos es una transcripción o una decodificación entre lo que es el grafema y el fonema directamente, ¿vale? Lo que hago es transformar ese grafema, lo escribo y después digo el sonido, ¿vale? Este proceso, si es verdad, como pongo ahí, es muy lento, porque claro, ahí es cuando los niños se aproximan a esa lectoescritura, ¿no? Entonces vamos a ir muy despacito y es cuando estamos viendo al niño poniendo la boca pa, lo. Bien, eso es una ruta subléxica. Bien, donde todavía estoy haciendo esa transcripción grafema-fonema paso por paso. ¿Qué ocurre, como hemos dicho antes, en el recorrido que hemos delimitado en nuestro cerebro? Pues que esa transcripción se va a ir metiendo en mi caja de palabras, la voy a insertar dentro de mi caja de palabras y poco a poco mi cerebro, en vez de leer a lo, poco a poco, palo, llegará un momento que yo lea palo, porque como lo he leído ya muchas veces y lo tengo en mi caja de los sonidos, recurro directamente en el momento que paso desde el área de Wernicke, paso a mi caja de palabras y no tengo que estar transcribiendo de forma subléxica, grafema, fonema, sino que directamente yo ya digo la palabra al completo, ¿vale? Cuando ocurre eso ya estamos recurriendo ya a una etapa léxica, donde yo ya son palabras de uso común y yo tiro de ese vocabulario que yo tengo, ¿vale? ¿Cuál es la importancia de trabajar bien la etapa anterior? Como os pongo ahí. Pues es muy importante porque en el momento que yo le dé la importancia a esa transcripción y que le demos el tiempo necesario para esos cimientos que hablábamos antes de nuestra casa, que sean seguros y firmes, que ese niño, cuando tenga que recurrir a esa ruta léxica, tenga ya afianzado toda la ruta subléxica o afianzada, que esa base sea la adecuada, no que normalmente cometemos el error de ir corriendo o de intentar enseñar fonemas constantemente, uno o dos fonemas por semana. Eso es contraproductivo, ¿vale? Y es lo bueno también que tiene este método. Yo lo he llevado a cabo en mi colegio, en mi centro este año, y nos ha dado tiempo perfectamente de programar fonema por semana, ¿vale? Hemos empezado desde septiembre, prácticamente finales de septiembre, cuando terminamos periodo de adaptación, y en octubre comenzamos con Lecto. Y no ha habido ningún problema. Yo os puedo certificar y confirmar que en el tercer trimestre, que es cuando nos hemos metido de lleno a trabajar
las trabadas y las inversas, no ha habido ningún problema y no hemos tenido ni tan siquiera que pararnos a enseñar que la P con la R y con la A es pra, porque como se ha trabajado cada uno de esos fonemas de forma individual y el niño ha tomado conciencia de cada uno de esos segmentos y de cada uno de los sonidos de esos segmentos, en el momento que yo le meta una letra por medio lo va a hacer de forma autónoma. Esto es más o menos como un proceso, yo siempre lo comparo, como un proceso muy parecido a cuando aprendemos a conducir. Al principio estamos pendientes de todos los mandos que tenemos alrededor, del retrovisor, del asiento ponerlo bien, de las marchas, de mirar para el frente, ¿vale? Pero nuestro cerebro después se acomoda y va adquiriendo dentro de nuestra memoria mecánica, va adquiriendo cada uno de los segmentos de los movimientos. Pues con esto pasa igual. Si aprendemos a conducir de una forma sistemática y pausada y con muchas clases y con mucho ímpetu, pues con la lectoescritura pasa igual. Necesito un tiempo para que mi cerebro vaya asimilando y acomodando cada uno de esos sonidos. Después, cuando recurramos a las inversas y trabadas, que son las que más dificultad presentan los niños, como lo han estado aprendiendo y se le ha dedicado más tiempo a la etapa inicial, cuando llegamos a ese punto no hace falta pararse y van rodados, van solos. Yo este tercer trimestre no me he tenido que parar a presentar, por ejemplo, los sonidos TRA o TLA o PLA o CL o CRA. No los he tenido que presentar, solo he presentado el primero, el sonido PLA, y a partir de ahí ellos se han dado cuenta y han evidenciado principalmente cada uno de los segmentos y dónde estaba la parte consonántica y la parte vocálica, y ya no los he tenido que enseñar ninguno más. Lo he presentado, ¿este cuál es? Y ya solos, prácticamente solos lo hacían. Y no estamos hablando de 2, 3 niños en una clase de 25, estamos hablando de 25 niños y hablamos también de niños con dificultades de aprendizaje, niños con TDAH, niños con falta de atención generalizada o con inquietud motora o hiperactividad. Incluso estamos hablando de niños dentro del espectro del autismo, TEA nivel 1, lo que llamo yo dentro de lo que es la inclusión dentro de modalidad B. Bien. Pues esto es lo bueno que tiene el método y estamos orgullosos de presentarlo porque ya os digo que funciona. Antes de incluso llevarlo a impresión, se ha hecho de forma práctica y se puede decir que funciona, ¿de acuerdo? Y en esto llevan ya muchos años compañeras como Belinda Haro en la Universidad de Granada, como os decía, consolidando este proceso y sabiendo el por qué y por qué se está haciendo. Y ya son muchas las evidencias científicas que nos lo confirman. Entonces tendremos que ir por ahí. Bien. Esto es lo que os comentaba antes, pues que existe la doble ruta, la subléxica, que es esta primera, bien, en la que tenemos ese concepto, voy al almacén de palabras, recurro a la palabra y automáticamente le doy significado a esa palabra y sale la pronunciación, la articulación de esa palabra, bien. Y en la otra ruta, ¿vale? Lo que hago es directamente acudo a mi almacén de palabras, cojo la palabra entera y ya directamente la saco de mi almacén y la pronuncio, ¿vale? Son dos procesos distintos, el uno es vital, importante y es el primero, y el segundo que se da cuando yo ya tengo automatizada esa palabra, ¿bien? Desde la globalidad, desde un método global, es al contrario, sabéis que se trabaja desde lo que es la palabra o la frase y vamos a segmentos más pequeños. Sin embargo, con este método que os comento de Revuela, se está trabajando desde los segmentos más pequeñitos, desde las unidades mínimas de sonido hacia lo más extenso. ¿Bien? ¿Qué más podemos decir? Esto lo hemos hablado ya, cómo hacemos esa segmentación, cómo es el aprendizaje y esa decodificación, si os fijáis, articulando cada uno de los fonemas, K, Sa, y descomponer cada uno, K, A, S, A, ¿vale? Para identificarla cada uno con su significado competente. Bien, y recurro a lo que realmente nos preocupa, ¿no? ¿En qué consiste el método? ¿En qué se basa? Y esto sobre todo. ¿A qué recurrimos? Bueno, pues las últimas evidencias científicas nos dicen que se trabaja con esas boquitas. Entre nosotros, entre la jerga de maestros, les decimos las boquitas, ¿no? Pero realmente
Se le llaman articulemas. Los articulemas propuestos por las compañeras de Granada van a aparecer en nuestro método, fijaros, en nuestro cuadernillo de lectoescritura. Cuando hagamos la presentación, tenemos la presentación, por un lado, a ver, me coloco mayúscula, minúscula para trabajar grafos. Tenemos un dibujo de empieza por, y después aquí, qué complicado es señalar al revés, tenemos nuestro articulema, ¿vale? Y no se va a trabajar la lectoescritura de una forma tradicional, como se ha hecho siempre, por puntitos, repasar puntitos, no, se va a trabajar, como hemos dicho, tomando conciencia de esos segmentos, trabajando conciencia fonémica, silábica, léxica, por ejemplo, empieza por localiza o busca o rodea. ¿Qué palabra empieza por el sonido A? ¿Qué dibujo empieza por la A? ¿Vale? O en esta palabra localiza, sea a nivel inicial, a nivel final o a nivel medio de esa palabra, localiza dónde está el sonido o el fonema A. ¿Bien? El articulema no es más que la asociación visual de la boca con el sonido. Entonces es un aporte visual directo. ¿Y por qué se utiliza el articulema? Nos vamos a centrar en lo que nos dice la ley, ¿cierto? Vamos a desarrollar DUA. El DUA nos dice que la información tiene que ser accesible para todos los niños y niñas. Que si un niño no sabe leer, están en segundo de primaria, en un caso verídico, ¿vale? Y están dando, por ejemplo, el Principito y sin embargo él todavía no ha hecho el recorrido adecuado por tener dificultades de aprendizaje y no tiene adquirida la lectoescritura, nosotros vamos a hacer que ese niño aprenda de una forma diferente, es decir, trabaje de una forma distinta. Si el resto de compañeros están trabajando el Principito, pues no. Nuestra labor dentro del diseño universal de aprendizaje como tutores y tutoras y como los ejes principales en los que se sustenta ese niño para aprender y esa niña, estamos obligados a hacer un acceso de esa información para ese niño. ¿Cómo? Pues facilitando la entrada de esa información. Se me ocurre de hacerlo de forma pictográfica, en vez de leer un capítulo al completo que están leyendo sus compañeros, en vez de hacerlo con lectoescritura, se le puede facilitar de forma pictográfica, con pictogramas, haciendo una historia social, se me ocurre ahora mismo aquí, ¿no? A bote pronto. Pues en eso se basa y se sustenta este método también. Si yo estoy enseñando al niño el sonido y encima tengo el aporte visual de ese sonido, estoy favoreciendo la entrada de la información. Fijaros que cuando hablábamos de lo que era el proceso de la lectoescritura, si os fijáis, casi todo estaba enfocado en el lóbulo izquierdo, ¿vale? En el hemisferio izquierdo. Bien, si lo que queremos realmente es que el niño acceda a la información de una forma directa sin pasar por el lóbulo izquierdo y después rebotar al lóbulo derecho, que es el que se encarga de la salida de todo, bien, tenemos que recurrir al aporte visual, porque fijaros, si yo voy por la calle y me encuentro una señal de tráfico, yo no me encuentro párate que va a cruzar una persona, ¿no? Yo veo o un semáforo o veo un stop. ¿El stop qué es? Pues una representación de un mensaje, una representación de una orden que me están dando que tengo que hacer, ¿bien? ¿Por qué se hace de esa forma? Pues porque está demostrado también científicamente, no solo el alumnado con trastorno del espectro del autismo, que siempre se ha dicho que son aprendices visuales, sino todos los seres humanos aprendemos de una forma visual antes que escrita. Y a nuestro cerebro derecho, que es el encargado de que salga la información, le llega más rápido porque no tiene que rebotar del izquierdo al derecho, sino que va directamente al derecho y automáticamente doy una respuesta. ¿Bien? Con el método acudimos a eso, a esa parte visual, a fomentar ese acceso de la información y a facilitar que el niño entienda qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene que hacer o cómo está aprendiendo. ¿Bien? Pues bueno, mira, estos son páginas tal cual de lo que sería el cuadernillo, ¿vale? Tenéis, fijaros, actividades de qué tipo. Pues
todo empieza siempre con el aprendizaje del fonema lectoescritor, la grafo de la P mayúscula y la P minúscula, se asocia directamente a un objeto de la vida cotidiana del niño, ¿vale? Y se escribe, fijaros, importante, en letra de imprenta para poco a poco ir sometiendo al niño al aprendizaje de la próxima grafía que va a tener que aprender o tipografía, ¿vale? Y, por supuesto, la memima o la letra manuscrita o como lo queráis llamarle de pauta, como queráis, ¿no? Que es la que se utiliza normalmente en primero. Sí tengo que decir que todo eso también se ha tenido en cuenta cuando hablamos del libro, por ejemplo, este es el libro de texto. Pues el libro de texto, en el primer tema, en la primera situación de aprendizaje, que os la voy a enseñar, aparece en letra mayúscula. Porque hemos entendido desde la editorial que cuando el niño accede, cuando viene de las vacaciones directamente, ¿vale? Viene como un poco perdido, necesita otra vez ubicarse en el espacio, ubicarse, recordar las letras, recordar la lectoescritura y pasar por ese trance de una forma lo más amena y pausada posible. Entonces, para que no sea un contraste tan fuerte desde la lectoescritura de infantil, que sabéis que normalmente se trabaja con letra de palo o letra mayúscula, para que no sea un contraste tan fuerte, en la primera situación de aprendizaje está adaptada y está hecha precisamente con letras en mayúscula. Y ya poco a poco lo vamos sometiendo al estímulo de las letras en minúscula y el trabajo con minúsculas. ¿Bien? Pues lo que os comentaba antes, fijaros, si yo tengo el trabajo primero de grafo, paso directamente al ejercicio número 1. ¿Qué me dice el ejercicio número 1? ¿Dónde suena? ¿Bien? Rodea. Y automáticamente, fijaros lo que aparece aquí, aparece la forma pictográfica de lo que tengo que hacer. Recordad lo que hablábamos de la función ejecutiva. ¿Bien? ¿Y yo lo que quiero es que el niño escriba directamente? No, yo voy a trabajar, perdón, yo voy a trabajar primero esa conciencia, ¿no? Esa conciencia, en ese caso, fonémica, ¿no? O fonológica. ¿Dónde suena el sonido? Vamos a indagar, vamos a investigar dónde está ese sonido. Después, en el ejercicio número 2, une los dibujos donde suena la P en medio. Fijaros lo que os decía, no es importante solo saber cómo suena ese fonema en sílaba inicial, sino también en sílaba media y en sílaba final, ¿vale? El trabajo al compendio para saber la palabra al completo, ¿bien? El ejercicio del 3, rodea la P. Ahí sí que estoy haciendo un ejercicio de discriminación visual. Ya no es tanto discriminación auditiva, sino nos ceñimos a la parte visual, ¿vale? Discriminación visual y para que después él, en el ejercicio siguiente, pueda escribir ese fonema a la perfección, ¿bien? Y por último, ordena y escribe. Ya estamos hablando de conciencia silábica, para formar después una palabra, que es conciencia léxica, ¿vale? O conciencia de palabra. Estos son tipos de actividades que os encontráis dentro de lo que es el cuadernillo de cada uno de lectoescritura, que es este finito que tenemos aquí, ¿bien? Con mucho aporte visual, con órdenes muy claras, con el acceso a la información y secuenciados, como os acabo de decir, según el aprendizaje de la conciencia fonológica, ¿vale? Paso a paso, para que el niño aprenda poco a poco. Otro aspecto importante y relevante que no quiero que se me olvide, pues el orden de los fonemas, ¿vale? Ya estamos en el punto número 2. Ese orden es un orden que yo me he inventado como maestra de pedagogía terapéutica. No, es, como hemos dicho también, un orden científicamente probado. Es un orden que personas como Mark Montfort y Adoración Suárez, que son expertos en los trastornos del lenguaje y en las dificultades del aprendizaje, nos dicen que podemos radicar muchas dificultades después, cuando los niños están en segundo, tercero, cuarto, si se aprende de esta manera, porque estamos sometiendo a los niños al aprendizaje por contraste. ¿Y en qué consiste ese aprendizaje por contraste? Pues en aprender cada uno de los fonemas en ese punto de articulación que hemos dicho antes. Si os fijáis, si yo digo es muy parecido y sin embargo he dicho P y M, ¿vale? La P y la M son bilabiales ambas y en el punto de articulación es el mismo. Con lo cual, casi todos los métodos que llegan a mis manos, que los he visto este año casi todos, ¿vale? De los antiguos, de años anteriores, siempre la secuencia de los fonemas ha sido la P, la M, la L, la S, la T, ¿vale? Y hemos incurrido en un error muy grave, precisamente teniendo en cuenta esto. Y es que estamos enseñando fonemas
que consecutivamente al nivel de punto de articulación son muy parecidos. Entonces, cuando yo tengo que recurrir a enseñarle al niño cuál es la articulación y que lo distinga entre uno y otro, por ejemplo, P y M, el aporte que le estamos dando es erróneo, se puede confundir y es que yo me confundiría si yo tengo que hacer esa altura. ¿Cuál estoy diciendo? ¿Vale? ¿Qué es lo que nos dice Mark Montfort? Pues que vamos a enseñar a los niños por contraste. Si yo le enseño la primera, la P, que es bilabial, automáticamente el siguiente fonema que le tengo que enseñar, por eso se dice por contraste, no puede coincidir con el punto de articulación del que acabamos de dar. ¿Cuál es el que se suele enseñar automáticamente después? Pues otro que no tiene nada que ver, por ejemplo, la L, ¿vale? Que es lateral, con la lengua arriba, en el paladar, en los alvéolos, y no tengo ningún problema y el niño distingue perfectamente entre el fonema P y el fonema L, ¿vale? Con lo cual estamos evitando que se cometan errores del tipo confundo un fonema con el otro, precisamente por eso, por el punto de articulación. ¿Cuál es el orden que hemos seguido en SM? Lo tenéis aquí abajo. En un principio vamos a dar los fonemas vocálicos, ¿vale? A, I, O, U, y la Y que lo metemos como sonido I, y después tenemos los consonánticos y dígrafos. Pues muy fácil, fijaros, he dicho la M, automáticamente, ¿cuál viene detrás? La S no puede ir jamás, 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 la P. Automáticamente de la S, ¿vale? ¿Cuál viene detrás? La L. ¿Puedo? No tiene nada que ver la M, S, L, P, ninguna, ¿vale? ¿Puedo meter detrás la? No tiene nada que ver tampoco las anteriores. Pues esa es la secuencia que se sigue, dictada y dicha por expertos para erradicar y para que no existan dificultades después en etapas posteriores, precisamente derivadas del método o del sistema que estamos enseñando de lectoescritura, ¿vale? Bien, pues esto es con respecto a la lectoescritura. Con respecto a la parte, el punto número 3, creo recordar, hablamos de la ley, hablamos de la LOE, hablamos de que tenía todo preparado la parte primero, tercero y quinto de los impares y que estábamos con los segundos, cuarto y sexto. Pero yo me quiero parar en la parte de la LOE en un concepto muy importante. Este que aparece aquí en medio, equidad, inclusividad, incluir, no excluir, equidad. Hay que ser equitativos, hay que intentar ayudar a todos nuestros niños. Cada uno tiene un sistema de aprendizaje distinto, cada uno tiene un ritmo de aprendizaje distinto y tenemos que intentar abarcar a esa globalidad. Bien, esta parte la salto porque hay muchísimas cosas que a lo mejor sería profundizar, nos queda ya poquito tiempo, pero sí me quiero ceñir a lo que hemos hablado, al concepto de DUA, ¿no? Al diseño universal de aprendizaje y a la importancia que se le da a ese diseño para todos, ¿vale? Que lo vengo hablando a lo largo de toda la presentación. De someter sobre todo a esa parte, lo he puesto en mayúscula, al niño someterlo a exposiciones, a experiencias emocionalmente positivas y entre ellas están precisamente el tema de la lectoescritura. Hace muy poquito que ha salido nuestra orden aquí en Andalucía, el 30 de mayo, prácticamente hace días, ¿vale? Bueno, nuestro Real Decreto ya hace un poquito más, pero no, viene un poco a confirmar y precisamente hablaba Belinda Haro en su Instagram hace cuestión de una semana. Hablaba precisamente de lo que se habla de la aproximación, ¿no? en la etapa de educación infantil, dentro de lo que hablamos de la lectoescritura. Es muy importante tener conciencia de eso, ¿vale? Es muy importante tener conciencia que en las primeras etapas lo más importante es esa aproximación oral al lenguaje, sin tener que evidenciar y sin tener que centrarse principalmente en la lectoescritura. ¿Bien? Bueno, pues importante sobre todo, no quiero dejarme nada, ¿vale? Educación en valores, las ODS que están inmersas dentro de nuestros libros de forma dentro de cada uno de las situaciones de aprendizaje. Hay una consecución, si os fijáis, siempre se empieza con un reto, ese reto capta la atención de nuestro alumnado y poco a poco van realizando ellos la tarea. Después quiero cambiar también un poco el concepto de libro. A ver, porque muchas personas, muchos compañeros tenemos el concepto de no quiero libro, el libro no, yo trabajo por proyecto. Pues
hemos hecho una vuelta de tuerca, hemos dado un giro muy importante porque nuestros libros no están concebidos como se hacían antiguamente de forma tradicional. Los libros se hacen como si fueran proyectos y los podéis ver, pedirle a cualquier asesor de zona que os lo enseñe, que veréis que son retos. Se me ocurre enseñaros, por ejemplo, los que tengo aquí en primero. Se propone al inicio de cada uno, dice empezamos y ya comienzan con un reto directamente. A ver, ahí lo veis. Bien, la información en los libros viene determinada tal cual, es decir, yo estoy dando un sustantivo. ¿Qué es el sustantivo como se hacía antiguamente? No. Vamos a hacer que el niño vaya indagando y con un aprendizaje más inductivo vamos a ir poco a poco escardando para que el niño vaya aprendiendo, vaya indagando, vaya buscando información y al final del todo es cuando tenemos el compendio, el grosso de lo que sería la situación de aprendizaje, con lo cual es una vuelta de tuerca muy importante en este método, es decir, no es un método tradicional para nada, es un método concebido para y por instrumento como tal, para utilizar también si estamos dentro de un centro que trabaja con aprendizaje basado en proyectos, con ABP, ¿vale? Y a través de juegos, de retos, de situaciones de aprendizaje nuevas, en las que los niños están constantemente interactuando, trabajando en equipo, creando situaciones nuevas, creando materiales nuevos. Es muy bonito, la verdad. No porque lo hayamos hecho nosotros, sino echarle un vistacito que veréis que bueno. Y por último, bueno, yo creo esto dentro de lectoescritura, creo que lo hemos estado viendo, ¿vale? La importancia de esos pictogramas en la atención a la diversidad. Y me centro en mi parte, en la parte que a mí me compete, que es la parte de las adaptaciones curriculares. Bueno, es una forma de nombrar. Yo diría más material de atención a la diversidad. Es un material pensado y preparado y hecho para y por todos los niños. Es decir, cuando me preguntan, Anabel, ¿este material es exclusivo para el alumno con necesidades educativas o para los NEAE, ¿no? Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo? No. Este material está pensado y con los principios que hemos dicho de DUA para todos los niños de nuestra aula. Lo podemos utilizar al principio de cada una de nuestras situaciones de aprendizaje para un acercamiento, ¿vale? Porque si os fijáis, ahora lo vamos a ver, es todo muy visual, para que se queden las cosas, para que las memoricemos correctamente. Bien, y lo podemos utilizar también al final como una forma de estudiar, ¿vale? Este material lo podéis encontrar en la parte virtual, ¿bien? Cuando accedéis a vuestro libro, sabéis que tenéis vuestro código y automáticamente metiendo con vuestro código podéis acceder en el apartado de adaptación curricular o del apartado virtual, podéis acceder a todos los temas adaptados de lengua castellana, matemáticas y conocimiento del medio o science. Bien, todo adaptado de forma pictográfica, cada tema adaptado, ¿vale? Esto es un material que no os puede presentar ninguna editorial, os lo puedo certificar, ¿vale? Pictogramas hechos uno a uno, con mucho mimo y mucho cariño, cada uno de los temas con los aprendizajes básicos que nos dice también la ley que se tienen que dar dentro de cada situación de aprendizaje. Es decir, el que se sepa estas adaptaciones curriculares o estos temas que están adaptados, se sabe la situación de aprendizaje al completo. Bueno, os pongo, por ejemplo, a modo de ejemplo, esta que tenemos aquí de lengua, estamos dando los nombres, los sustantivos, ¿bien? Entonces, damos lo que es la información de una forma visual con pictogramas. ¿Qué son los sustantivos y para qué nos sirven? Pues los sustantivos los usamos para nombrar a personas, animales, objetos, plantas, lugares, sentimientos, ¿bien? Y ahora de cada uno de ellos, para que los niños sean capaces de generalizar y para lo que decíamos antes, para ese aprendizaje y que nuestra caja de las palabras vaya increciendo y aumentando, yo no me quedo solo con el concepto de personas, porque las personas que pueden ser niño, mujer, hombre, anciano, ¿vale? Y los animales, pues animales hay multitud, entonces ofrecemos esa información de forma visual. Y no solo eso, la información está también muy pensada para una correcta lectura. Aquí en España, nuestra lectura, como sabéis, siempre es con movimientos acádicos de izquierda a derecha, ¿vale? Si estamos en otras culturas, obviamente, por ejemplo, en Japón o con la escritura árabe, no funciona de la misma manera.
pero aquí en España sí. Nosotros estamos acostumbrados a hacer una lectura visual desde la izquierda a la derecha, con lo cual todos los temas o situaciones de aprendizaje adaptados también están de la misma manera. Por eso se presentan en formato horizontal, para que un niño a simple vista, desde que tiene esa información por delante, está haciendo la lectura completa y entera de lo que tiene que ver y aprender, ¿vale? Pues así están cada uno de los temas. Están muy esquematizados con la información relevante, con esos principios básicos de aprendizaje dentro de cada situación de aprendizaje muy marcado. Y este concepto lo pueden estudiar tanto en la clase como llevárselo también a casa y repasarlo con los papás, que es un material que han pedido durante mucho tiempo. Y lo digo siempre como experiencia propia. Yo he tenido mi hijo es al nivel 1, ¿vale? Es un niño con autismo nivel 1. Y yo cada vez que llegaba a casa yo me encontraba con los libros y para que él accediera a la información yo tenía que hacerle estas adaptaciones. Y precisamente de esta forma es como él aprendía. Este método llevamos implementándolo años con los niños con necesidades educativas y es un método que funciona. Y ahora lo vamos a ampliar a todos los niños para que todos los niños tengan la posibilidad de aprender de una forma visual. Por lo que hemos dicho, porque accedemos más rápido a esa información y lo asimilamos y acomodamos, como decía Piaget, de una forma más correcta, ¿no? Y concreta. Bueno, pues todo de forma visual, muy clarito, con una letra muy legible, sin dificultad. Cada una de las asignaturas tiene su color representativo, ¿vale? Se hace como tipo pictoesquema, a los que yo he recurrido siempre. Esto se llama pictoesquema, ¿vale? Es una forma de hacer un esquema, pero con pictogramas, ¿vale? Para que los niños lo entiendan mejor. Bien, todo. Aquí hay mucho trabajo de fondo que podréis trabajar tanto en clase, ya os digo, como en la familia. Después, en matemáticas exactamente igual. Lo que pasa que en matemáticas, si os fijáis, cambiamos de color, ¿vale? Asociándolo a la propia materia. Matemáticas se explica por aquello que hablábamos de la función ejecutiva cada uno de los pasos. Aquí nos vamos haciendo constantemente preguntas. ¿Cómo debemos sumar? Y nos vamos contestando. ¿Qué tenemos que hacer? Si lo hacemos normalmente tal cual nos dicen los libros tradicionales, hacemos lo que es la suma, lo escribimos y punto. Sin embargo, con este material adaptado vamos a ir viendo el por qué, el cómo y el cuándo van saliendo cada una de esas cantidades y vamos explicando. Fijaros, por pasos, trabajando un poco a nivel de autoinstrucción, dando paso por paso para que el niño lo asimile. ¿Qué hago yo en una suma? Para poder sumar varias cantidades debemos colocarlas correctamente teniendo en cuenta su valor posicional. 2. Si se suman las unidades, completamos una decena. Esa decena la colocamos, vamos poco a poco, enseñando al niño qué paso es el que tiene que seguir. Y también lo seguimos de forma visual, porque le vamos marcando con la flecha qué es lo que tiene que ir haciendo. Y no solo eso, ¿por qué? ¿De dónde viene ese uno que muchas veces utilizamos? Y le decimos, venga, pues le quitamos uno y le ponemos, y lo hacemos casi de forma mecánica a los adultos y los niños no entienden. ¿Este uno de dónde viene? Oye, pues porque tenemos que llamar al vecino, que el vecino que está al lado es una decena, y a la decena le pedimos otra, porque yo a 5 caramelitos no le puedo quitar 8, ¿vale? Le estamos explicando el porqué de las cosas, igual que hacemos en lectoescritura de forma pausada y paso por paso, aquí es exactamente igual, intentando trabajar ese aspecto tan importante de función ejecutiva y autoinstrucción. Lo hacemos de forma visual, con objetos cotidianos, fijaros que aquí estamos con la propiedad conmutativa, ¿vale? Y lo hacemos con objetos de la vida diaria, para que el niño se sienta cómodo con lo que está aprendiendo. Uy, propiedad asociativa igual, bien. La resta igual, ¿qué pasos seguimos? Y pensamos, ¿cómo coloco yo los términos de la resta? ¿Cómo tengo que poner las decenas? ¿Dónde están las unidades? Paso por paso. Y con pictogramas también, para que el niño vaya viendo poco a poco qué es lo que tiene que hacer. Y de forma visual. ¿Vale? Siempre destacando las partes más importantes. Si os fijáis, hay truquitos de los más adultos, tipo, cuando yo aprendo los polígonos según sus ángulos, me tengo que aprender, pues lo que aprendemos siempre, acutángulo, si te fijas, siempre termina en ángulo. Y eso lo hemos puesto en rojo, para que el niño se percate de que los finales siempre son los mismos, lo único que se tiene que aprender es lo que va al principio, ese prefijo que ponemos delante
dependiendo del ángulo que tenga ese polígono o ese triángulo. Eso es en matemática y por supuesto, bueno, la parte de conocimiento del medio hay un despliegue fantástico porque hay muchísimo trabajo de investigación, como os digo, mucho proyecto, mucho trabajo por proyecto, en los que no solo nos vamos a centrar que aprendan los niños, por ejemplo, en este tema, en esta situación de aprendizaje que es la 2 de tercero, los animales, como estamos siempre acostumbrados. Los animales, ¿cómo son los animales? Pues los animales, según su alimentación, son carnívoros, herbívoros y omnívoros. Según el medio en el que viven, son terrestres, acuáticos. No, vamos a indagar, vamos a ir más al fondo, vamos a hacer más cosas que hasta ahora no habíamos aprendido. Oye, ¿qué comen los animales? ¿Por qué tienen los dientes como lo tienen? ¿Para qué les sirven esos dientes? O en el caso, por ejemplo, de los pájaros. ¿Por qué tienen los picos de los pájaros? Las aves tienen los picos así. ¿Para qué les sirve? ¿Por qué creéis que tienen los picos así? Y creamos esa expectativa, ¿no? Eso es, fijaros que lo que os acabo de explicar, pero abarcando el máximo posible, dónde viven, qué características tiene, qué hábitat, qué alimentación, ¿vale? Por supuesto, según de dónde nacen, ¿vale? Y le ofrecemos esa ayuda visual, ovíparo que nacen del huevo, vivíparo que nacen del vientre materno. ¿Y cuáles son esos animales? Y ponemos visiblemente con esos pictogramas qué tipo de animales pueden ser. Bien, hacemos incluso el ciclo de la gallina para que vean ese ciclo de forma paulatina y consensuada, ciclo de las plantas, etc. Bueno, pues al fin hemos llegado al final de esta presentación. Después de esta hay un turno de preguntas que irán haciendo los compañeros y las compañeras que han asistido hoy a esta webinar tan fantástica y maravillosa. Espero que os haya gustado, espero que veáis qué trasfondo tan importante hay en esta metodología, en tomar conciencia de cuándo ofrecer esa lectoescritura y qué tipo de lectoescritura o proceso lectoescritor es el más importante, qué métodos debemos utilizar para el diseño universal de aprendizaje, cómo están inmersas las ODS, echarle un vistazo a esos materiales, os lo propongo, llamar a los asesores, porque ya os digo que es fantástico y maravilloso. Se le ha dado una vuelta totalmente al concepto de libro, el concepto tradicional, ya no es un libro al uso como hacíamos antes, sino es una herramienta más para llevar a cabo proyectos fantásticos y maravillosos para que nuestros niños aprendan. Pues me despido sin más, espero que esta webinar haya sido de vuestro agrado y nos quedamos por ahí atentos por si queréis preguntarme o cualquier duda. Sabéis que me tenéis en cualquier canal, en Instagram, en mi blog de Piruletea, en Facebook me podéis localizar y yo gustosamente os comento cualquier duda que tengáis, ¿de acuerdo? Bueno, pues un beso enorme y sed felices. Chao.